Buenas noches, soy Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, y por esta noche, anfitrión y conductor del foro que nos convoca para conversar sobre un tema fundamental en Bolivia, que es el tema de la educación. El objeto principal de este foro es analizar las posibilidades que se abren en el país a partir de los cambios políticos que se avecinan, de que también se pueda implementar en el curso de los próximos años un proceso de cambios en la educación boliviana. Es decir, que haya la posibilidad de que el nuevo gobierno que será elegido este año y el nuevo parlamento que también será recompuesto puedan encabezar cambios importantes y ojalá sustantivos en la política de educación, con el foco puesto en mejorar la calidad educativa, que seguramente todos convenimos en que ese es el desafío central de la educación boliviana. Para abordar esta desafiante temática, eh, contamos con la participación de un panel de expositores calificados por sus conocimientos, sus amplias experiencias en materia educativa. Está con nosotros Jorge Rivera. Él es compatriota boliviano, pero residente en Costa Rica. Desde allí intervendrá esta noche. Él es doctor en educación y tiene una dilatada experiencia en políticas educativas y programas educativos, tanto en Bolivia como a nivel internacional. Por muchos años ha asesorado a gobiernos de Centroamérica, justamente en políticas de reforma, de cambios educativos, y pues es un privilegio tenerlo esta noche con nosotros. También le doy la bienvenida a Ernesto Yáñez. Él es economista, tiene formación especializada en estadísticas sociales y especialmente estadísticas educativas. Por varios años trabaja como consultor de UNESCO en proyectos en Bolivia y también en otros países de la región. También me complace dar la bienvenida a Juan Carlos Pimentel. Él es un reconocido educador boliviano. En los años 90 ejerció una alta función en el Ministerio de Educación, fue secretario nacional de Educación y en esa posición participó activamente en la reforma educativa de esos años. Ya son, entiendo, muchos años que alejado de la función pública, trabaja con colegios diversos como asesor pedagógico y entonces ha acumulado una vasta experiencia en esta materia. Finalmente, me complace en presentar a Elmer Rebollo. Él es secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba. Y es verdaderamente una fortuna que tengamos la participación del sector de maestros, de uno de los actores fundamentales del proceso educativo, a través del principal dirigente del Magisterio Urbano de Cochabamba. Pues bien, con ellos vamos a examinar la problemática que nos convoca. Las reglas de este foro son muy sencillas. Vamos a tener dos rondas de intervención de los panelistas. En la primera exposición, ellos tendrán la posibilidad de compartir con nosotros sus puntos de vista acerca de cómo ven la posibilidad de introducir cambios en la política educativa, cómo mejorar la calidad de la enseñanza. Eh, Tendrán un espacio de alrededor de 15 minutos para hacer su presentación y luego de ello haremos una segunda ronda en la que les pediremos que puedan ampliar, complementar o profundizar eventualmente algunos de los tópicos de su primera intervención. Haremos un esfuerzo por recoger preguntas que nos lleguen en el chat
la página de Facebook, la página de la Fundación Milenio. Y aprovecho además para informar que esta transmisión está siendo reproducida por los sitios web, las páginas web de varias otras organizaciones que están participando en este evento, entre ellos la propia Federación de Maestros de Cochabamba, ANDECOP, eh, la plataforma educativa eh, Academy y Cultura Verde. Agradecemos a todas ellas su colaboración para la realización de este evento. Bueno, sin más preámbulo, vamos con las primeras intervenciones. Jorge, te invito, por favor, a compartir la presentación que tienes preparada para esta ocasión. Muy bien, muchas gracias. Quiero primero comenzar agradeciendo la invitación hecha por la Fundación Milenio y especialmente personalmente por ti para participar y compartir estas reflexiones con distinguidos colegas aquí presentes y toda la audiencia. Los cambios en la política de educación han sido tema de conversación frecuente en Bolivia en el pasado reciente. La propia Fundación Milenio hizo algunas publicaciones sobre eso a partir de invitaciones a expositores a escribir algunas cosas. Los diálogos de café del CERES, los diálogos de Marco Escudero, han hecho varias reuniones. El propio OPSE, al presentar los resultados, ha convocado a especialistas a comentar y a formular propuestas. Hay aportes de otras organizaciones como la campaña boliviana por el derecho a la educación. Y recientemente el plan milenio, o el plan, perdón, bicentenario, no el milenio, sino el bicentenario de la Fundación Milenio, donde hay un capítulo específico en educación. Es decir, sería una pretensión tratar de en esta presentación sistematizar y plantear todas estas ideas. Yo voy a abordarlo a partir más bien de algo más actual, de aquellas ideas que se están circulando, proponiendo en Bolivia como parte del proceso electoral. Y además por una razón especial, porque importa mucho saber aquellos que van a ser actores, que podrían ser actores directos de la política, e importa mucho conocer sus propuestas. Son 5 puntos que voy a proponer a ustedes. Los 4 primeros son aquellos que he escogido un poco del análisis y el quinto va a ser algo que es mi propio aporte, mi propia reflexión. No todos las propuestas de gobierno parten de diagnósticos explícitos sobre la educación, así en realidad debería ser, ¿verdad? Cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones, pero no ha sido así. En todo caso, un área problemática en general ha sido la ley Adelino Ciñani, ¿no? En algunas composiciones mucho más radicales de decir que se requiere una nueva ley, pero el conjunto más bien todo el mundo supone que esa ley requiere algunos ajustes, algunos cambios, se mantienen algunas de las instituciones creadas por la propia ley. Así que no está planteado con claridad un tema que es controversial, obviamente, la ley sí o no, que a veces ha salido en algunas conversaciones. Las desigualdades estructurales han sido abordadas como problemas importantes, ¿no? La falta de equidad en la distribución de recursos, o la falta de conectividad de ciertos sectores, los resultados que son en unos lados peores que en otros, las bajas coberturas, todos aquellos indicadores generales, ¿no es cierto?, de la escolaridad, del abandono, en fin, han sido mencionados. Y el tema común que es aceptado por todos como un problema es el tema de la calidad, que es el que tú has mencionado, Henry. No hay definiciones conceptuales de qué estarían entendiendo por calidad estas propuestas, pero el hecho de mencionar el bajo rendimiento en algunas de las asignaturas, los resultados de las pruebas internacionales y de las pruebas nacionales también están mostrando que los resultados de aprendizaje son un buen indicador de calidad. En materia curricular también se añaden, se identifican algunos problemas, sea porque están faltando temáticas que no corresponden con lo que las universidades requieren, pero todo el mundo encuentra excesiva inflexibilidad, descontextualización,
y no solamente en los aspectos de contenido, sino es importante mencionar que también en los aspectos curriculares se están identificando como problemática los métodos memorísticos que están tal vez propiciados por las definiciones curriculares, ¿verdad? Y obviamente que la falta de algunos elementos que permitirían poner mejor al día a los estudiantes. Y obviamente otro tema que es planteado con prácticamente todos, algunos no lo mencionan de manera directa, que es el tema docente, ¿verdad? Eh, Quisiera con ustedes hacer una reflexión sobre algo que ha estado muchas veces en el pensamiento y en los comentarios críticos acerca de la necesidad de desideologizar la educación o desideologizar el currículo. Obviamente, cuando lo estoy planteando como pregunta, podría darse a entender que estoy propiciando el adoctrinamiento. Y la verdad que no es ese. Me parece que si estamos enfocados en un aprendizaje como debe ser, lo que sí tenemos que reconocer es que hay una relación entre la educación y el tipo de país, el tipo de persona y el tipo de sociedad que se quiere organizar, y eso evidentemente implica una posición ideológica. Yo creo que seguiría sosteniendo los de aquello que desde hace mucho tiempo ya fue propuesto, de que la educación no es políticamente neutra. Ustedes van a ver mejor que yo y conocen mejor que yo, con más cercanía, cuáles son las orientaciones, el tipo de sociedad, el tipo de desarrollo que se están planteando. Y en este sentido, para algunos, la educación viene a ser una herramienta para insertar a Bolivia en la globalidad, en la competitividad universal, en el desarrollo tecnológico, y hay otras visiones que están mucho más buscando más el desarrollo humano, el carácter emancipador de la educación, el hacer que la educación sea una herramienta, como un puente para movilidad, de la movilidad social y laboral. Es decir, yo tampoco voy a hacer aquí, además tenemos economistas a la vista, Ernesto puede ayudar en eso, para ver de qué manera estas orientaciones diferentes de la visión de la sociedad están influyendo en las visiones educativas. Pero sí, creo que podemos plantearnos y analizar dentro de las propuestas de gobierno algunos aspectos que son propuestas curriculares. De manera general, el enfoque para mí ha sido sorprendente en encontrar una gran convergencia en los enfoques. Aquí detrás de todo esto, y a veces mencionados, están las principales corrientes y teorías pedagógicas que hoy están internacionalmente circulando, ¿no? El constructivismo, el aprendizaje significativo. Creo que hay una coincidencia notable en colocar al estudiante en el centro, el aprendizaje en el centro. Yo creo que en esto los acuerdos logrados en Incheon hace unos cuantos años atrás ya han influido muchísimo para poner el acento en el aprendizaje, y creo que eso está reflejado en los enfoques que se están proponiendo. Obviamente hay aquí que destacar que en algunos casos hay un mayor énfasis tal vez en la forma de proponer y elaborar el currículo, algunos que están buscando mayor énfasis o están buscando más participación de los niveles regionales y locales. No es que otros lo descuiden, pero algunos lo subrayan más que otros. Otro elemento importante que está en las propuestas curriculares de los programas es el énfasis que todos están poniendo en lectura y matemáticas. Creo que aquí está mostrándose el efecto de haber divulgado la información por parte de los organismos competentes, de los resultados de Bolivia cuando hizo su ensayo de las pruebas IESE de la UNESCO y aquellas pruebas que aplicó el propio OPSE. Y entonces creo que todo el mundo está haciendo planteos para incrementar horas, para que aquellas que se dedican a otros asuntos se dediquen a este del aprendizaje de la lectura, en el mejoramiento de los métodos para ello. Otros no están solamente limitados al tema de la lectura y matemáticas, sino todas las herramientas fundamentales, las competencias fundamentales para el aprendizaje. También hemos podido identificar propuestas de nuevos contenidos que en realidad tampoco son divergentes. Yo encuentro que en la sumatoria de esto una propuesta bastante complementaria de aspectos que requieren, algunos de manera muy genérica, ¿no?
planteando lo que necesitan las universidades, es lo que hay que poner en el currículo. Bueno, hay que ver qué necesitan las universidades y si el destino de la escuela es solamente la universidad, ¿verdad? La actualización curricular. Y es curioso el notar la insistencia en la educación en valores y ética ciudadana, en la cultura del diálogo. Yo no he podido aquí representar por comodidad y facilidad los otros planteos de los otros programas, pero puedo dar fe de que en ellos también están presentes estas preocupaciones. El tema de los idiomas es un tema también que se está extrañando para presente. El hecho de, y se va a ver luego, la necesidad de asignaturas que favorezcan el emprendimiento, etcétera. Los países, los programas de gobierno han hecho también algunos apuntes en torno a qué niveles y qué hacer en cada nivel. En relación con la educación inicial, hay dos que son claramente propuestas de garantizar el acceso desde los primeros meses de vida a la educación inicial, ¿no? Y la extensión del bono Juancito Pinto a las familias para que puedan tener a sus hijos en los centros apropiados pues, para la educación inicial. Y el otro elemento que quiero saltar para no repetir todo lo que está aquí, ustedes van a poder verlo, es la gran convergencia en torno a la propuesta para nuevos bachilleratos. Pues, todo el mundo sabe que hay que ampliar la cobertura del bachillerato, pero creo que todo el mundo es consciente de que la oferta educativa no está atrayendo, al contrario, lo que se ofrece está desalentando a los jóvenes, a los adolescentes, y ahí tenemos una gran línea de trabajo. Sobre la formación docente, hay varias miradas que son en realidad convergentes y complementarios. Es curioso y llamativo, como ustedes me están escuchando, ver cómo las propuestas, tanto para la formación inicial como para la formación continua, lo que hacen es buscar mejorar la calidad de las competencias que tienen las y los docentes. Y aunque no se entra en la discusión que ha estado rondando, no aparece en las propuestas acerca de si la formación docente debe ser confiada enteramente a las universidades y a la formación universitaria o debe mantenerse en todo y en parte bajo la tuición del Estado. Sin embargo, todo el mundo hace referencia a la necesidad de alianzas con la educación superior, con las universidades y a la apertura de la presencia de otros profesionales que no sean solamente los normalistas docentes en la formación de otros docentes, al menos en lo que es la formación para la educación secundaria, ¿no? En torno a esto y vista esta confluencia de elementos, yo estoy aquí prestándome el lema que es el lema del Plan Bicentenario, parafraseando a Simón Bolívar, que dice: necesitamos reunir todas nuestras fuerzas para lograr un golpe capaz de variar la suerte del país. Yo lo achico a educación. Necesitamos reunir todas las capacidades que están vistas aquí demostradas en en estos aportes a lo que puede ser la educación en Bolivia para lograr un golpe capaz de cambiar la educación del país. Así que me presté la frase y el lema del Plan Bicentenario porque quisiera plantearla, ya que existen bases para lograr acuerdos, el que realmente a partir de la actuación de la sociedad civil, de fundaciones como Fundación Milenio y otros asociados, se pueda lograr que los candidatos logren y hagan un acuerdo para que aquellos cambios que son imprescindibles y que todo el mundo reconoce, no importando los resultados electorales, se respeten y que todo el mundo trabaje para ello. Los cambios en educación, en muchas cosas, pero en educación requieren de amplio apoyo social, político, económico. No pueden ser cambios que se hagan solamente desde la esfera gubernamental. Y si va a haber oposición democrática, que esta no sea para estos temas, que sean absolutamente respetados y empujados en todos los niveles para que la situación de la educación boliviana cambie. Existen bases para lograr ese acuerdo, pero además existe también bastante convergencia en los aportes que realizan organizaciones no gubernamentales desde la sociedad civil. Si quisiéramos resumir las tendencias que yo he podido identificar en los programas de gobierno, serían estas. Tendencias: intención de mejorar la calidad absoluta, sistemas de evaluación nacionales y la participación en aquellos
en aquellas herramientas o instrumentos internacionales de evaluación. Cambios en el currículo, en contenido y métodos. Se podrá acordar cuáles y cuántos, pero todo el mundo sabe que hay que cambiar algo. Los bachilleratos. Creo que todo el mundo está claro en que el bachillerato actual no sirve y que no le sirve a las distintas juventudes que tenemos. Y el cambio o fortalecimiento de la formación docente. Si ustedes revisan los documentos de los programas de gobierno en la parte de educación, perdón, van a encontrar que esto está presente de esa forma. Yo quisiera proponer de manera un tanto representativa, digamos así, aportes de la academia, que no puedo recoger todos los que se han hecho en todos esos foros, pero sí en el plan bicentenario. Cada uno de estos bloques representa los problemas identificados por el plan bicentenario y en cada uno de ellos las soluciones que están proponiendo, las 10 soluciones, lo que yo me he tomado la libertad es de reorganizar, no en el orden en que están en el documento del plan bicentenario, sino en función de a qué tipo de problema estará tratando de resolver. Sobre la calidad del aprendizaje hay tres grandes propuestas, ¿no? La educación inicial, el Plan Nacional de Lectura, yo creo que más que de lectura, es de aprendizaje de la lectura, la medición de la calidad, creo que eso suena conocido por todo lo dicho. El enfoque de enseñanza, tanto en los aspectos de la gestión, para que los administradores realmente administren lo que tienen que administrar, que es el aprendizaje y no los papeleos ni la burocracia, ¿verdad? Y los nuevos roles de la escuela, del aula, de la comunidad. La transformación educativa digital y la dotación gratuita de textos son las soluciones para cambiar el enfoque de enseñanza. La formación docente desactualizada, ese es el problema, y la respuesta es una reforma del sistema de formación, ya lo hemos dicho, y la falta de articulación con realidades productivas, que es el otro gran problema de los cuatro que identifica la parte educativa del plan bicentenario, que lleva pues a mejorar la oferta educativa de bachillerato, articulándola con el mercado laboral para ayudar a reducir el abandono y más bien atraer a más jóvenes a un estudio que les va a servir y les va a ser útil. Creo que el tema de la educación técnica también está comúnmente compartido con las otras propuestas y el Plan Bicentenario hace un avance sobre el tema de la calidad en la educación técnica y superior. Miren que producidos en distintos tiempos estamos encontrando nosotros que existe elementos de convergencia, elementos comunes que sin sentarse como en una mesa que estamos ahora a proponérselo, sin embargo van apareciendo por una lectura correcta de lo que está pasando en nuestro país en materia educativa. Esta es mi propuesta de aquellos que considero que son puntos básicos apoyados en estos acuerdos, ¿verdad? Para que puedan o en esta convergencia de visiones, llamemos así, para que los actores políticos puedan firmar ese compromiso para que en estos 6 puntos no exista oposición, sino que exista cooperación, colaboración y apoyo. Yo tengo especial preferencia y ustedes, algunos de ustedes me han escuchado en otros momentos o han leído. Para mí, si en los próximos 4 años el país se dedicara solamente a hacer que sus estudiantes aprendan a leer comprensivamente y que en 4 años el IES, PISA, OPSE, quien quiera, plantee pruebas que nuestros chicos y chicas muestren que están por encima de lo que tenemos ahora, nos podríamos dar por satisfechos. Yo creo que eso tiene efecto multiplicador en todos los aprendizajes y en la calidad de los aprendizajes. Pero yo quiero hacer énfasis en este porque para mí debería ser el programa bandera y el acuerdo bandera para que tengamos en los primeros años en alfabetización inicial docentes calificados, no los recién salidos de la normal, sino doctores, aquellos que han estudiado y han hecho maestrías en neurociencias, que saben muy bien y tienen años de experiencia para que ese aprendizaje básico esté bien encaminado. En toda la primaria, duplicar el número de horas. Y en secundaria, el problema es en secundaria también, el OPS se lo mostró. Todos los docentes son alfabetizadores, no solamente, es que el profesor de lengua no les enseña. No, no, no. Tenemos que hacer una política que logre, y ese es un acuerdo que creo que se debería plantear. Me detengo ahí por especial preferencia porque creo que esa es la base
todos los aprendizajes ¿qué hacemos dándoles computadoras, pantallas? No saben resolver problemas de matemáticas porque no entienden lo que dice el problema, ¿verdad? Es un problema de lectura. Bueno, educación inicial, la cobertura. Sobre esto solamente quisiera enfatizar el hecho de la rectoría que el Ministerio de Educación debe ejercer sobre la propuesta pedagógica de todas las instituciones que no son necesariamente escolares y que son responsables de la educación inicial, incluidos los propios padres de familia, ¿no? El tema del bachillerato, el que hemos dicho ya, no quiero repetir, la evaluación de la calidad con instrumentos, pero sobre todo con la capacidad de hacer que esos instrumentos puedan servir para actuar de forma inmediata en la realidad. ¿No es cierto? Algunos de los problemas que hemos tenido con las evaluaciones internacionales, la UNESCO, recién nos llegan los datos 4 años después, cuando ya no tengo nada que hacer. Esos resultados tienen que estar al mes, a los 2 meses en manos, y no en manos del nivel central para que hagan la presentación y digan qué mal estamos, sino para que puedan a nivel local tomar las medidas para corregir lo que hay que corregir. Y no quisiera que este acuerdo fuera un acuerdo declarativo. Yo tengo aquí una propuesta de 5 aspectos, los de la columna de la izquierda, que tienen que ver con el conjunto de temas que se acuerden y de programas. Yo propongo 6. Y los de la columna de la derecha, aquellos que son mi preferencia en el tema de la lectura. Creo que con los técnicos que han estado detrás de la formulación de los programas de gobierno, se podría conformar una suerte de instrumento nacional. Llámese consejo, equipo técnico, el nombre que pueda tener, para asegurar el cumplimiento de los acuerdos que cada uno ha propuesto y que vemos que son comunes, ¿no? Una influencia de aquellos partidos políticos y de todos para que en la Comisión de Finanzas de la Asamblea el presupuesto educativo se apruebe por resultados, que sea real y efectivamente el factor importante para poder subir o bajar el presupuesto y destinar a esto o aquello, presentando resultados por programas específicos, especialmente estos que se acuerden en común. Y con gran participación y movilización social. Los partidos tienen los mecanismos para estar en contacto con las organizaciones de base, para que designen un miembro local, para que haga seguimiento, ¿no? Y esto se puede instrumentar de distintas maneras, no estamos para el detalle ahora. Y en torno a la columna de la derecha, a crear en el Comité de Educación, del cual van a formar parte varios de los partidos políticos que van a estar y están en esta competencia, crear un grupo especializado para seguir el programa de lectura, ¿cómo se llame? Bolivia Lee, Programa Nacional de Lectura, lo que sea, ese programa, para que en los próximos 4 años los resultados no sean los que tenemos ahora, tendría que estar siendo vigilado y visitado por este comité. Muy bien, hasta ahí llega Gra- mi Gracias, propuesta y esta síntesis. gracias, Jorge. Creo que es muy desafiante la propuesta que nos dejas. Vamos ahora con Ernesto Yáñez. Ya decía que Ernesto trabaja estrechamente con UNESCO y desde esa posición privilegiada, Ernesto, seguramente tienes bastante conocimiento, no solo lo que están haciendo otros países, sino de las posibilidades en Bolivia de encarar estos cambios imprescindibles a los que hacía referencia, Jorge. ¿Cuál es tu visión del tema? ¿Cuáles son para ti esos cambios imprescindibles de los próximos años? Tu micrófono, por favor. Gracias, Henry. Un saludo a todos los que están presentes en este evento. Gracias por la invitación. Eh, el- lo primero que quisiera decir en relación a tu pregunta, Henry, es que eh, por primera vez en mucho tiempo estamos frente a una ventana de oportunidad para poder abordar el tema de la educación de una manera bastante seria. ¿Sí? Como bien lo ha dicho Jorge, hay convergencia en varias propuestas, en varios temas relevantes para generar cambios en la educación. Y eso es importante, porque eso nos da un piso, que ya lo había dicho Jorge, para poder generar acuerdos. Entonces, creo que esa ventana es fundamental en este momento y Bolivia como país tiene que aprovecharla. Yendo a los cambios, a ver, el diagnóstico
de la situación educativa en Bolivia es muy similar a la de muchos otros países en la región y se puede resumir en 4 puntos, ¿no? Necesitamos aumentar la cobertura en educación inicial, ¿sí? Necesitamos mejorar la tasa de finalización en educación secundaria, necesitamos cerrar brechas, ¿sí? Todavía hay muchas brechas, sobre todo en educación secundaria, en educación inicial, y sobre todo en calidad. O sea, la calidad está muy baja, los logros de aprendizaje son realmente bajos y tienen muchas brechas. Entonces, esos 4 elementos nos están dibujando la problemática del sistema educativo boliviano. Baja asistencia inicial, baja, o no es baja, pero necesidad de mejorar la tasa de finalización en secundaria, problemas de equidad y obviamente calidad. Estos son los 4 temas sobre los cuales hay que trabajar en el futuro inmediato. Para hacer esto, yo considero que deberíamos abordar la situación a partir del trabajo en 4 áreas grandes del sistema educativo. Obviamente, la más importante tiene que ver con los docentes. Educación es docencia. Si bien el centro de la educación es el estudiante, el motor es el docente. Entonces, sin trabajar sobre la docencia, sobre los docentes, no vamos a lograr mucho. El segundo punto sobre el cual hay que trabajar tiene que ver con los currículums y las prácticas pedagógicas. Es necesario replantear, revisar la currícula, pero también es necesario replantear las prácticas pedagógicas de nuestros docentes. Ese es otro punto que hay que considerar y que es importante. Ahorita voy a entrar en cada uno de estos puntos con más detalle. El tercer punto es importante también y tiene que ver con todo lo que es equipamiento e infraestructura en nuestro sistema educativo. Si bien se ha desarrollado mucho en infraestructura, ha pasado ya tiempo, mucha de esta infraestructura necesita refacción, necesitamos equipamiento, pero sobre todo necesitamos también conectarnos a los cambios tecnológicos, ¿sí? Necesitamos internet en las escuelas, necesitamos computadoras en las escuelas, necesitamos aprender a manejar la inteligencia artificial generativa en nuestros procesos educativos y necesitamos todo eso, es fundamental infraestructura. Y el cuarto elemento sobre el cual hay que trabajar tiene que ver con la gestión, ¿sí? Y para abordar el tema de la gestión hay un elemento fundamental que tiene que ver con el liderazgo de nuestros gestores educativos. Liderazgo a nivel del ministerio, liderazgo a nivel de los distritos y liderazgo a nivel de las escuelas. Entonces, cualquier cambio debería, si quiere verlo sistémicamente, debería tratar de abordar mínimamente estas 4 áreas. Para mí, las 4 áreas que menciono tienen que ir juntas, ¿sí? Yo no veo un proceso de reforma educativa, no veo un proceso de cambio en la educación boliviana si abordo 1, 2 o 3 de estas áreas. Debería abordar las 4 en paralelo, ¿sí? Son 4 patas de una mesa. Las 4 patas tienen que estar firmes para que la mesa no se caiga. Ya no puedo tener 2 o 3 patas o una pata. Lo más importante para mí, obviamente, y esto creo que lo piensan todos, son los docentes, ¿sí? Y creo que ahí, en las propuestas que leemos, falta un tema fundamental y obviamente uno entiende el por qué no lo tocan en sus propuestas. Estoy muy de acuerdo que hace falta una reforma en el proceso de formación de los docentes, hace falta repensar el hecho de que las escuelas de formación de maestros sean públicas o si las universidades pueden entrar también. Hay que discutir eso, sí, evidentemente. Pero hay un tema más importante que discutir y tiene que ver con la estructura de incentivos que tienen los docentes actualmente en nuestro sistema educativo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que ese docente, ¿sí?, el que sale de la escuela de formación de maestros y ingresa con un ítem al sistema educativo boliviano, obviamente fiscal, garantice que no va solamente a enseñar a sus alumnos, sino que va a lograr que sus alumnos aprendan, que cada uno de sus alumnos aprendan lo que él está enseñando? ¿Sí? Entonces, hace falta repensar eso. Es un tema complicado, sabemos el contexto que está detrás,
pero creo que hay que discutirlo, que tenemos que ser sinceros entre nosotros y decir, ok, acá hay un tema que hay que discutir. ¿Cómo estructuro una forma de incentivos para lograr que los docentes actúen como verdaderos docentes y aseguren el aprendizaje de sus estudiantes? ¿Okay? Para esto, yo creo que lo más importante es tratar de avanzar hacia una función docente que se base en la meritocracia. ¿Sí? Para poder tener esto, lo que yo necesito son datos que me permita evaluar si el trabajo de este docente rinde frutos o no rinde frutos. Y esto tiene que ver con un tema que voy a tocar más adelante, que son qué insumos necesito para trabajar estas reformas o estas áreas en las que estoy mencionando. Entonces, creo que ese es un tema bien importante que en algún momento hay que discutirlo. De nada me va a servir mejorar la formación de los docentes si no discutimos cuál es la estructura de incentivo a los docentes. Llevamos 2 reformas en el país que no ha tocado la estructura de los incentivos de los docentes y estamos como estamos. Entonces, creo que ese es un tema importante. La práctica pedagógica, bueno, ya lo ponen muchas de las propuestas, lo ha dicho Jorge. Si bien muchos de nuestros docentes han avanzado y han incorporado prácticas nuevas, prácticas que son realmente interesantes, que muestran creatividad, también tenemos que reconocer que hay una proporción importante de docentes que continúan con prácticas tradicionales. Y eso es algo que hay que repensar. Tenemos que ver la forma en la cual estos docentes empiecen a cambiar esa forma de práctica pedagógica. Más ahora que estamos con este boom de los avances de la tecnología, ¿no? Inteligencia artificial está golpeando las puertas en todos los colegios y en todas las escuelas, ¿sí? Y si no estamos preparados para eso, la inteligencia artificial es un arma de doble filo. Si nuestros docentes no están capacitados para lidiar con inteligencia artificial, esa gran ventaja de la tecnología puede aumentar las brechas en equidad en nuestro sistema educativo. Entonces, ese es un tema que hay que solucionar. Y bueno, la infraestructura la voy a dejar porque no hay mucho que decir, se entiende por sí misma. El otro tema es el liderazgo, ¿sí? Creo que es importante asumir que el sistema educativo es un monstruo, ¿sí? Muchas veces uno ve un proyecto pequeñito que tiene éxito y dicen, escucha, lo quiero replicar, ¿sí? Quiero que esto se replique en todo mi sistema educativo. Pero cuando uno empieza a hacer los números del sistema educativo, resulta pues que es bien fácil trabajar con 2 escuelas, 20 alumnos y 10 profesores, ¿no? Donde uno prácticamente tiene el control de todo, que trabajar con un sistema en el cual tienes 3 millones de estudiantes, 200,000 docentes, un montón de maestros, de unidades educativas. Es mucho, muy complicado. Mover todos esos engranajes requiere de liderazgo, requiere de gestión. Entonces, esto exige que cualquier proceso de reforma que tengamos en el país piense también en la necesidad de formar estos liderazgos, de formar capital humano, tanto para la gestión en el ministerio como para la gestión a nivel de las escuelas, ¿sí? Necesitamos directores de las escuelas que estén bien capacitados, que sean líderes y además, como dijo Jorge, que no tengan la mayor parte de su tiempo con carga burocrática en lugar de ser líderes en su escuela y empujar a sus docentes a trabajar de manera más eficiente. Es un tema de gestión y es un tema de liderazgo. No tenemos que tener directores gestores, tenemos que tener directores líderes en las unidades educativas, que lideren la unidad educativa. Ese es un cambio que hay que pensar. Ahora, para abordar estos temas necesitamos algunas condiciones, evidentemente, ¿no? Lo primero que se necesita es capacidad técnica, ¿no? Las reformas deberían estar basadas en estudios técnicos, basados en evidencia, que incorporen equipos multidisciplinarios. Y cuando hablo de equipos multidisciplinarios, entiendo a los propios docentes que deben estar involucrados en los procesos de reforma, entiendo a técnicos del área de presupuestos, entiendo a pedagogos, entiendo a curriculistas y también a economistas que ven temas como evaluaciones de impacto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces necesitamos eso. Obviamente necesitamos capital.
Y es un tema, ojo, que ninguna de las propuestas lo toca. ¿Sí? Todas las propuestas que están ahí en la página del organismo electoral, en ninguna mencionan el tema financiero. O sea, crisis y restricción fiscal. Si uno ve en términos reales lo que se ha estado distribuyendo a educación en los últimos años, se nota una caída, marginal, pero caída. ¿Sí? Al contrario de años pasados, donde educación tenía permanentemente crecimientos en el ingreso que recibía. Entonces, creo que es un tema que también, y no es trivial, ¿sí? Necesito pensar seriamente con qué recursos cuento, cuántos recursos más voy a necesitar y si los voy a poder conseguir. Sí, si no hago ese ejercicio, es demagogia. O sea, yo puedo ofrecer cielo y tierra, y si no lo puedo lograr después, es demagogia. ¿Okay? El otro tema fundamental para esto, para abordar estas reformas, tiene que ver con los datos. ¿Sí? Lamentablemente, en los últimos años, la gestión educativa, aunque el último par de años ha estado cambiando, pero en tiempos pasados, estamos hablando de la década pasada, hubo un desprecio total por la evidencia en el Ministerio de Educación. Debemos ser claros. Teníamos datos que básicamente eran estadísticas educativas que nos servían para el informe de fin de año del ministro o el informe del presidente al Parlamento. Pero nunca se usaron eficientemente esos datos, mucho menos se los devolvieron a las escuelas. Yo no conozco una sola escuela que haya recibido una devolución de los datos que manda con el RUDE cada inicio de gestión y cada cierre de gestión. Entonces, creo que es importante empezar a cultivar una cultura, ¿sí?, de gestión basada en evidencia. ¿Sí? Prueba de esto hay mucho. ¿No? Tenemos un Profocom, por ejemplo, con formación a todos los docentes. ¿Tenemos una evaluación de si eso ha tenido un impacto o no? No, porque nunca siquiera se discutió la posibilidad de hacer una evaluación de impacto de ese programa. Y así con todos los programas. En otras palabras, deberíamos pensar en tener bueno, más que tener, de fortalecer el sistema de información educativa con una área que se dedique íntegramente a evaluar los programas educativos y que nos diga qué funciona y qué no funciona, y por qué no funciona y por qué funciona. Pero eso exige datos. Entonces, hay que cambiar de chip y decir, ok, las decisiones no pueden estar basadas en buenas intenciones, las decisiones tienen que estar basadas en evidencia. Ernesto, Y parece, te propongo detenerte en este punto para que continuemos más adelante. déjame acabar con este último, ¿sí? Lo voy a hacer cortito porque así cierro toda la idea. Y el último punto que lo tocó Jorge tiene que ver con los acuerdos. O sea, si no hay un acuerdo nacional para avanzar, no vamos a avanzar. Ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Ernesto. Ahora es el turno de Juan Carlos Pimentel. Juan Carlos, como has escuchado, se constata nuevamente que puede haber bastante convergencia, coincidencia en los problemas fundamentales de la educación y por lo tanto en la necesidad de encarar cambios fundamentales. Al mismo tiempo, también se ha hablado de una ventana de oportunidad en la actual coyuntura que está viviendo el país. Sin embargo, habrá quien diga, pero bueno, estos no son problemas nuevos, este requerimiento de cambio viene de muy atrás y resulta que hemos pasado por distintas reformas y no ha habido una mejora sustancial de la educación. Desde la situación privilegiada tuya de haber participado en una reforma en los años 90, de haber seguido de cerca la contrarreforma, si se puede llamar así, que implementó el gobierno del MAS en las últimas 2 décadas con la ley Avelino Cignani, en fin. Eh, ¿Cuál es tu visión de los cambios en la educación que sean además política y socialmente viables?
Tal vez podrías mencionar algunos cuellos de botella que impiden avanzar sostenidamente en una mejora de la calidad educativa. Con todo gusto, Henry. Estaba pensando estos días, sí, ¿qué es lo más importante y prioritario en la educación para transformar? Primero, una breve introducción. Yo creo que los tiempos actuales no nos da para hablar de una reforma estructural. Tampoco vamos a repetir el eslogan de las dictaduras de hacer una reforma integral de la educación. De hecho, ya hemos pasado una ley 1565 que ha tenido resultados, pero muy parciales. Se han ejecutado los presupuestos, pero nunca se han evaluado los productos. Estamos saliendo de una 0,70 que en vez de avanzar ha retrocedido y hoy estamos con las prácticas pedagógicas en las aulas del sistema educativo de principios del siglo pasado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Una reforma estructural? ¿Una reforma integral? No. Concentrarnos en puntos más concretos, ¿ya? Y por eso estoy planteando que focalicemos la transformación en la base del sistema, en las unidades educativas. Obviamente que las unidades educativas no van a poder transformarse si no hay un correlato superior, ¿no es cierto?, de gestión que les permita desarrollar su identidad, sus capacidades y que los directores se vuelvan verdaderos líderes, como ha dicho Ernesto. Yo conversaba estos días aquí en Cochabamba, hemos perdido hace años el perfil del director que era tradicional en ciertas escuelas. Aquí teníamos directoras del Elena Arce, de la Zamudio, que eran autoridades de sus unidades y que daban de qué hablar, porque eran buenos. Todos querían entrar a sus unidades. El Laredo, Eduardo Laredo, el profesor Anaya. Ese tipo de directores hemos perdido. En Oruro teníamos un Ángel Mendoza Justiniano, director famoso del Arce. Aquí en Cochabamba, del Sucre, creo que era el profesor Arevalo. ¿Sí? ¿Y por qué hemos perdido esos directores que le daban personalidad, que le daban liderazgo a esas unidades? Por un manoseo y mal manejo de la selección de los directores. Entonces, paso a esto. Necesitamos transformar la gestión de las unidades educativas, dándole, primero, cierta autonomía, que elaboren las unidades educativas sus proyectos educativos institucionales o sus proyectos estratégicos institucionales a la cabeza de un gestor de la educación o un líder. Y hay que ver cómo se seleccionan los mejores líderes. Y no es vía el examen que nos aplica el gobierno ni la compulsa de méritos en base a criterios que lo han fabricado de último momento. No es por esa vía. Tampoco es por la vía de declarar cada tiempo que termina la gestión de los directores, declarar en acefalía todas las direcciones, 14.000, 15.000 direcciones, y estar todo el año seleccionando a estos directores. No es por esa vía. Hay que evaluar la gestión de los directores y en función a esos resultados, ratificarlos o declarar en vacancia esas direcciones para llamar a nuevos concursos. Es decir, la selección de los directores debe ser una prioridad del próximo gobierno. ¿Cómo seleccionamos de mejor manera a los directores? La meritocracia, la experiencia, el reconocimiento social, ¿cuáles son las mejores vías? Pero no podemos repetir lo que han hecho a lo largo de estos 20 años, manoseando exámenes, manoseando concursos de méritos y cuoteándose entre las supuestas organizaciones sociales y el partido de turno de gobierno. Entonces necesitamos nuevos directores. Ahora, esos directores, ¿qué es lo que tendrían que hacer como consulado?
Primero, aplicar programas, y es otra cosa que tendría que hacer el nivel central. No estoy hablando de currículum en el corto plazo, porque fíjense, el gobierno que entre, el presidente que entre en el futuro gobierno, no va a tener la fortaleza física ni económica para transformar todo el sistema. No lo va a tener que pactar acuerdos, ¿no es cierto? Y la, la transformación de un currículum amerita un proceso largo. Y nosotros no podemos darnos el lujo de decir, el 26 no va a haber nada, vamos a evaluar el currículum y diseñar el currículum y el 27, 28 aplicaremos un nuevo currículum. No, no, no. Eso no va ni con la ley. Lo que tenemos que hacer nuevos programas, claro, con sus sustentos teóricos, que recoja lo más importante de las ciencias pedagógicas en el mundo, los aportes, Jorgito Rivera ya ha mencionado, de la neurociencia, la inteligencia emocional, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y en otras palabras, las nuevas didácticas que hoy en día están vigentes en el país, en el mundo en general. No hay que cometer el error de querer inventarlo todo en educación o transformar la educación mirándose el ombligo. La 070 tuvo ese tipo de ejercicio. Entonces, hay que hacer rápidamente nuevos programas que dé énfasis a los procesos y al desarrollo de capacidades y habilidades, en desmedro o restándole la gran importancia que hoy se da a los contenidos declarativos, teóricos o conceptuales. Entonces, si se logra eso, en el corto tiempo, estaremos en condiciones de producir materiales de apoyo en el aula. Y aquí me voy a detener. Necesitamos instrumentos del cual se valgan los maestros para cambiar su práctica. Y uno de esos instrumentos es módulos, guías de aprendizaje o textos, llámanle como quieran. ¿Ya? Esos textos, entre paréntesis, el gobierno ya está distribuyendo textos. Yo he dicho muchas veces que bien que distribuya textos, aunque malos, es mejor tenerlos esos a no tener nada. Porque lamentablemente en el país no tenemos editoriales educativas, lo que hay son comerciantes de libros, que elaboran sus libros de acuerdo a la demanda del docente que no quiere cambiar, replicar lo de siempre, y como ese es su mercado, hace ese tipo de productos y lo vende. ¿No es cierto? Entonces el ministerio tiene que desarrollar las capacidades de gestión para producir materiales educativos de calidad con distribución gratuita, en todos los niveles. Pero esos libros y esos textos o guías o módulos deberán tener las siguientes características. ¿Ya? Reflejar los enfoques actualizados de las didácticas de todas las ciencias. Aquí nos hemos olvidado que hay enfoques de la enseñanza de la matemática sustentados por investigaciones que nos dicen, así hay que enseñar la matemática. Nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado los enfoques del lenguaje textual, por ejemplo, para enseñar un lenguaje que sirva para entender lo que se lee, que sirva para escribir lo que se quiere comunicar. En matemáticas, obviamente, sigue con una vieja didáctica donde el repetir mecanismos y automatizar ciertos procesos es lo más importante y no la resolución de problemas ni el desarrollo del pensamiento matemático. En ciencias naturales, hoy en día, se confunde la enseñanza de las ciencias naturales con enseñar definiciones, clasificaciones de algún fenómeno físico o alguna base de las ciencias, pero eso no es enseñar ciencias naturales. No existe la posibilidad de enseñar a hipotetizar, a observar, a clasificar, a identificar variables, etc. Eso no hay en el colegio.
La nueva didáctica de las ciencias naturales nos induce a que eso que estoy señalando, observar, clasificar, hipotetizar, encontrar variables, etc., es lo esencial de las ciencias naturales. Despertar el espíritu científico. Los textos de hoy y las prácticas pedagógicas, los maestros que siguen esos textos, no nos dicen que están enseñando a hacer ciencia o a gustar de la ciencia. Lo mismo podemos hablar, ¿no es cierto?, de sociales, etcétera, que bueno, es peor y mejor no me meto a ese campo porque no voy a querer salir de eso. Bien, entonces ahí está, nuevos textos con enfoques didácticos actualizados. Y claro, hay que proporcionar información científica en los textos, pero muy actualizados. Hay textos que todavía están repitiendo cosas ya superadas por la ciencia. Los textos del ministerio también. Y en esos textos, lo que hay que hacer énfasis es en los procesos para aprender, para desarrollar capacidades y habilidades, no para memorizar conceptos ni repetirlos eso a la hora del examen. En esos textos también se puede introducir actividades para desarrollar aprendizajes cooperativos, trabajo en equipo. También en esos textos se puede incorporar elementos, por ejemplo, de la evaluación formativa, la autoevaluación. Y claro, ¿cómo no decir que cuando hacemos un texto y estamos introduciendo un tema, importantísimo será la recuperación de aprendizajes y experiencias previas? Como importantísimo será a la conclusión de una unidad temática introducir actividades metacognitivas. ¿Qué aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Etcétera, etcétera. Eso en los textos se puede introducir. De hecho, he visto algunas experiencias de algunos países que sí lo tienen. Bien, alguien ya lo ha señalado, esto de la neurociencia y la neurodidáctica. En el sistema educativo eso está ausente. Nadie habla de eso. ¿Cómo introducimos los principios que hoy en día ya nos dicen cómo aprende el sujeto? Un ejemplo, nadie aprende sin emoción. ¿Cómo logramos que las guías de aprendizaje induzcan al docente a provocar emoción y producto de esa emoción provocar curiosidad para la atención respectiva? ¿Se puede hacer en un texto? Quizás estoy muy idealista, imaginándome un texto muy idealista con todas estas cosas, pero algo se puede hacer y no repetir los textos donde hay que memorizar cosas y hacer sopa de letras, que abundan las sopas de letras en los textos del ministerio, ¿no es cierto? ¿Ya? Y claro, hay la inteligencia emocional. Se nos exige que hagamos planes de convivencia pacífica y armónica, cuando se podría introducir en lo cotidiano eh, actividades para apoyar el desarrollo de la inteligencia emocional, control de emociones, autonomía, empatía, etcétera, etcétera. Cada día, no es necesario decir un día vamos a trabajar esto, no, cada día. Y obviamente esto de la inteligencia artificial. Hoy en día, todos nuestros chicos de la secundaria hacen sus tareas con inteligencia artificial. Todo. Resúmenes, síntesis, observaciones y sus descripciones, problemas de matemáticas, de ciencias, todo. Y los profesores se hacen los desentendidos. Siguen dando tareas que los chicos van a hacerlo con apoyo de la inteligencia artificial y no aprenden. Entonces, ¿cómo introducimos la inteligencia artificial para desafiar a los niños que aprendan apoyándose en los instrumentos de la inteligencia artificial? Vean, Juan ahora, Carlos, ¿qué te parece si te detienes en ese punto?
Mira, yo creo que esto de la inteligencia artificial está llegando a todo el mundo. Hay programas ya gratuitos, ya no se tiene que pagar necesariamente a un programa y que hoy en día los maestros necesitan no solamente usar la inteligencia artificial para hacer sus planes, porque ahora lo están haciendo, o hacer otro tipo de cosas como evaluar o hacer sus carpetas pedagógicas. No, hay que introducir la inteligencia artificial para que el estudiante pueda aprender por sí mismo. De hecho, en la inteligencia artificial hay como los chatbots personalizados. Uno puede hacerse enseñar lo que el estudiante necesita aprender con solo operar esto, ¿no es cierto? ¿Cómo quiero resolver esto? Enséñame y la inteligencia artificial le va a dar paso a paso cómo se resuelven las cosas, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que incentivar a los estudiantes y no ir, como ahora lo están haciendo, a la mala, descubrir el resultado y copiar el resultado procedimiento o en la síntesis o el resumen de la Ilíada, etcétera, etcétera, para presentar al profesor, que le califica bien después, aunque él sabe muy bien que eso es producto de la inteligencia artificial y no es el esfuerzo cognitivo del estudiante, ¿no es cierto? Pero hay mucha tela que cortar sobre esto, Henry. Sí, y ahora te tengo que pedir que concluyas ya tu intervención para Me hace hablar de la darles paso. inteligencia artificial. Ya, dos cositas simplemente. Formación docente. Tenemos muchos docentes en el sistema sin trabajo. No hay por qué abrir en 2 años las normas. No hay. Uno. Hay que evaluar en términos de formación permanente el impacto del Profocon y de los asesores pedagógicos. ¿Para qué? ¿Por qué es importante esto? Para definir qué líneas de trabajo en formación inicial vamos a seguir. Entonces, dicen, la mejor formación permanente es en sitio, es en el aula, y eso tiene que serlo el director, ¿no es cierto? Entonces, hay que capacitar a los docentes en interpretar los programas de estudio, en interpretar y aplicar bien los nuevos textos con una guía que debe tener el docente y hacer su seguimiento. Hay algo importante que me olvidaba en los programas. Hoy se estudia todo y nadie rinde cuentas a nadie. Es necesario que los programas determinen indicadores de evaluación por tramos de escolaridad, para que el docente y el director digan, ahí está, esto que tenían que aprender, lo han aprendido en el tiempo previsto y como se ha definido. Bueno, creo que eso es todo. Gracias, Juan Muchas Carlos. gracias por su paciencia. Ya, ahora es el turno de Elmer Cebollo, que seguramente nos va a presentar los puntos de vista de su sector, el magisterio urbano. Estamos muy ansiosos de conocer cuál es la visión que tiene actualmente el magisterio sobre la posibilidad de cambios en la educación. Adelante, Elmer, por favor. A ver. Bien, muy buenas noches, Henry. Buenas noches a todos los compañeros y colegas pedagogos, panelistas en este foro. Eh, ha sido preocupación de la Federación trabajar en una propuesta eh, no de ley, sino una alternativa a una ley eh, para mejorar el sistema educativo boliviano, ¿no? Y como antecedentes, tenemos un diagnóstico que es vamos a decir, muy desalentador. Sin embargo, debo recordar que el magisterio, por lo menos en 3 momentos de la historia, ha contribuido con, con aportes a las distintas reformas. Por ejemplo, tengo yo datos de 1991, la construcción de la escuela o de la educación contestataria, cuando se trabajó precisamente la 1565, se estaba trabajando esta. Luego tenemos en el año 2002, ¿no? el
plan alternativo a la reforma educativa, el proyecto alternativo a la reforma educativa, y después también en el año 2006, cuando se trabajó la 070, se presentó un folletín, un proyecto de Escuela para Rescatar la Patria. Esos tres elementos históricos tenemos como sindicato una contribución. Entonces, en esa línea hemos trabajado esta propuesta que, dada el diagnóstico, creo que es importante reconsiderar, ¿no? Ahora, para nosotros la realidad de la educación, primero, estamos frente a la aplicación de una ley 070, que es la ley educativa, que es altamente resistida, no solamente por los maestros, si bien los maestros nos han propuesto de inicio, hoy la ley 070 es resistida quizá por la sociedad, ¿no? En el entendido de que no ha contribuido a superar la crisis educativa y más bien la ha agudizado esta caída de pronto de la calidad educativa. Y desde ese punto de vista, el año 2016, los maestros eh, empezamos a posicionar este eslogan de reclamar la calidad educativa como calidad de vida, dijimos en ese momento, ¿no? Y ahora la sociedad creo que se ha apropiado de reclamar de un sistema educativo la calidad educativa. Entonces, en esa realidad o en esa resistencia que tenemos a la 070, hemos evidenciado de que la educación, en lugar de cumplir su objetivo de enseñanza, más bien se ha convertido en un instrumento burocrático dentro del aula o dentro del mismo sistema. Eh, Hay una carga excesiva de susceptibilidad tanto de los actores internos de la escuela como de los actores externos. O sea, la sociedad no confía en los resultados que ofrece la escuela. Los padres de familia no confían plenamente en la capacidad de los maestros de igual manera desconfían o se muestran susceptibles ante el control de los padres de familia que hoy se ejerce, ¿no? Y otro elemento es que los recursos que se destina, se ha dicho en datos que es el más alto de América Latina, sin embargo, en cuanto a montos, este recurso no es adecuadamente optimizado y se dispara más, creo, en la burocracia u otras cosas que no incide en lo que realmente debería invertirse en cuanto a educación. Y otro elemento que hemos identificado en estos últimos 20 años es la distorsión de conceptos, ¿no? Claro ejemplo es el tema del IDH. En la década del 90, más antes inclusive, se manejaba el IDH como la sigla para medir el índice de desarrollo humano, ¿no? Por eso es que los gobiernos se preocupaban en el IDH para ver cuánto servicio de calidad se brindaba a la población en cuanto a educación, en cuanto a salud y otros servicios. Ya después del 2001, creo, cuando ocurre esto, cuando se aprueba el impuesto directo a los hidrocarburos, entonces se distorsiona el concepto y para las alcaldías el tema educativo ya no es el índice, o sea, ya no se reparan en el desarrollo humano, sino para ellos representa cuánto le pueden sacar al Estado por el impuesto directo a los hidrocarburos para justificar su inversión en educación, ¿no? Entonces se ha distorsionado estos conceptos y razón de ello es que hemos llegado a este punto de crisis que todos pensamos cómo resolverla, pero a la hora de poner el granito de arena, miran a otros lados, ¿no? Y precisamente a raíz de esta mirada es que en las propuestas que presentan los candidatos a este año se tiene mucha pobreza en cuanto a propuesta educativa, ¿no? Todos hablan de cómo resolver la crisis económica, la crisis política, el tema de la crisis en justicia, pero el tema de la educación apenas un pincelazo. Eso vimos en la presentación que nos hizo Jorge. Entonces, de ese diagnóstico, nosotros en la propuesta, y creo que todos coinciden, es de que los ejes para una educación efectiva, ¿no?, pasan por una reforma del currículum, necesariamente. Eh, el otro eje es la formación docente, que también han hablado los compañeros panelistas. El tema presupuestario es innegable.
Y un factor que no he escuchado ni en las propuestas de los candidatos, o no he visto más bien ni he escuchado en la exposición de los compañeros, es el tema de la familia. Entonces, estos cuatro ejes o estos cuatro elementos constituyen ejes fundamentales para nosotros. En el tema curricular, ¿no? Estamos de acuerdo de que el currículo tiene que ser fundamental para desarrollar la integralidad del estudiante. Esta integralidad no pasa necesariamente por la cantidad de asignaturas, ¿no? Hay un dato que se mostraba en la evaluación del IESE y un elemento que ellos destacaron es que, a diferencia de los otros países donde se aplicó esta evaluación, los estudiantes en Bolivia estaban expuestos a mucho texto, ¿no? Y ahí venía la contradicción. Ellos están expuestos a muchos textos, leen bastantes textos, pero comprenden muy poco de aquello que leen, ¿no? Esa era la contradicción. Entonces, decíamos, viendo nuestras escuelas, ¿cómo es posible que se diga que ellos están expuestos a muchos textos? Porque les cuesta, han perdido, decíamos, el hábito lector, les cuesta comprar un texto. Entonces, el análisis que logramos de este dato es que el currículum es bastante diverso y variado, ¿no? Nuestros estudiantes de secundaria están expuestos a 12 materias humanísticas, bueno, 12 materias, incluidas las materias de TTG, que tienen que ver con el bachillerato técnico, son alrededor de 14 asignaturas. O sea, es un currículum muy mosaico, diverso, ¿no? Y no tiene la efectividad en la formación. Entonces, eso hay que cambiar. Luego, el currículum tiene que estar centrado en la diferencia del que aprende principalmente, del estudiante, ¿no? Y lo que tenemos en la actualidad es más bien un currículum orientado a atender la diversidad. Y esta es una contradicción de conceptos muy profundas entre lo que es diferencia y lo que es diversidad. Entonces, creo que esto hay que reformular en función del que aprende, ¿no? La diferencia del que aprende. Tiene que haber un currículum, en nuestro criterio, que evite la burocracia en el aula, ¿no? Es necesaria la planificación, es necesaria los elementos para evaluar, pero esta evaluación se la tiene que hacer seguramente una vez al año quizá, o de repente cada quinquenio, ¿no? Para ver los logros del sistema educativo y no tanto el rendimiento cotidiano que se procura con el tema de informes, con el tema de la evaluación casi semanal o trimestral, ¿no? Entonces esto burocratiza mucho, esto tiene que cambiarse. El otro tema en el curricular tiene que ser acorde al avance o al desarrollo social y tecnológico. Se ha hablado mucho de robótica, de las inteligencias artificiales, pero estos elementos no como contenidos curriculares, o más bien no como asignaturas del currículum, sino más bien como instrumentos y como contenidos del mismo currículum, ¿no? Seguramente hay necesidad de quizá desechar algunas asignaturas, no me atrevo todavía ahora, sí hemos hecho un bosquejo, pero no quiero decirlo en este momento porque puede generar mucha especulación, ¿no? Pero hay necesidad de reducir muchas asignaturas e incorporar otras productos del desarrollo social o tecnológico. Otro elemento que es fundamental es la transitabilidad, ¿no? Este término que está entre comillas, que garantice el tránsito de los estudiantes entre los niveles de la educación escolarizada, pero también entre los subsistemas. Vale decir que la educación escolarizada tiene que preparar estudiantes que puedan seguir la educación superior, ¿no? A eso se refiere este elemento del currículo. Y desde luego es importante que el Estado visibilice cuál es el perfil de bachiller que se quiere, ¿no? de la escuela, cuál es el componente vocacional que va a arrojar la escuela, y es importante que el estudiante se forme también en una visión, ¿no? de emprendimiento seguramente, o de continuar con su educación superior. Eso con relación al currículo. Respecto al segundo eje, ¿no? La formación docente, que aquí hay un componente de autocrítica, ¿no? En los últimos años, la formación docente lamentablemente ha caído, al igual que la calidad educativa, ¿no?
Y aquí es importante rescatar el hecho de que las escuelas normales donde se forman maestros, y estos maestros van a enseñar a estudiantes, tiene que tomarse especial cuidado en que los docentes de las ESPEMS o de las escuelas de formación de maestros tienen que estar exentos del manoseo político, lo que ha ocurrido en este último periodo de gobierno, ¿no? Entonces, los amigos del partido de gobierno eran docentes en las normales, han sido facilitadores en el Propocon, son facilitadores en los programas de formación continua que todavía ejercita el ministerio, como es los programas de UNED, o hay un programa con la sigla PROFE. Entonces, acá no es la gente más calificada meritocráticamente o profesionalmente, sino es en base al aval político, ¿no? Y eso le hace muchísimo daño al sistema educativo y le hace mucho daño a la calidad formativa de los maestros. Entonces, esto hay que cambiar y hay que garantizar que la formación docente, ¿no?, tenga la experticia científica y pedagógica, y para esto es importante evaluar la vocación de los postulantes o de los que van a formarse como maestros, como futuros maestros. Y otro elemento que repercute también en esta mala formación de los colegas docentes en los últimos años es también la crisis económica, ¿no? Y la falta de empleo que tienen nuestros profesionales, que de pronto se forman en las universidades y al ver que no hay espacio laboral en sus áreas, ven como una alternativa laboral el tema del magisterio o de la carrera docente en el magisterio, y entonces postulan, ¿no?, simplemente por el carácter económico que representa la carrera en sí, y no tanto por la vocación que debiera identificarse en una prueba psicotécnica en el momento de ingreso. Esto venimos reclamando ya creo que hace unos 10 años atrás por lo menos, que se restituya la prueba psicotécnica a los postulantes a las normales, ¿no? Lo cual el gobierno no la hace, ¿no? Si hablamos de 500 cupos para maestros en las normales, solamente 200 de estos 500 cupos acceden por capacidad en las pruebas a las que se someten. El resto son cupos a los pueblos indígenas originarios, quizá, ¿no? Hay otro cupo que se destina a estudiantes destacados en deporte, no sé, en pertenencia con alguna etnia, a ese tipo de cosas, ¿no? Y desde luego debe haber un porcentaje que se destina más bien que entran a las normales fruto de la corrupción o del padrinazo. El otro elemento que también es eje en nuestra propuesta es el tema presupuestario, ¿no? Se ha hablado de la infraestructura, todos estamos de acuerdo de que se debe invertir en infraestructura. Es más, en los últimos años, decía Ernesto, creo, se ha invertido mucho en infraestructura, ¿no? Tenemos escuelas muy bonitas, tenemos acá en Cochabamba, no hablando de Bolivia, unidades educativas modelo, pero no han roto esa barrera arquitectónica del aula en 4 paredes. En la 1565 se proyectó las aulas hexagonales, pero pasa de eso, ¿no? En cambiar de cajitas de fósforo a cajitas de regalo de pronto, o sea, pero no se invierte en una arquitectura adecuada para llevar adelante un hecho educativo. Qué importante sería que las escuelas se proyecten a futuro con espacios verdes, con jardines, con espacios de recreamiento, hasta de fisioterapia, se puede decir, para los estudiantes, con áreas donde el estudiante pueda ir y servirse un café, ¿no? O sea, espacios realmente, o sea, infraestructura que repare en una arquitectura educativa adecuada, ¿no? Nuestras aulas en pleno siglo XXI son réplicas de lo que se ha hecho inclusive a finales del siglo XIX. No ha cambiado muchísimo, entonces la inversión en cuanto a infraestructura tiene que reparar en un criterio arquitectónico importante que cumpla, o más bien que coadyuve a cumplir los objetivos de la educación. El otro elemento necesariamente tiene que ser para insumos, para laboratorio, para garantizar una educación adecuada. Es importante invertir parte del presupuesto educativo en becas e intercambios culturales, no solamente a nivel internacional,
¿no? O con el exterior. También sería importante generar intercambios culturales en el interior del país, vale decir, estudiantes que puedan intercambiar culturalmente entre provincias y centros urbanos. Esto es importante para abrir este principio holístico de la formación o de la educación. Y desde luego el presupuesto también tiene que ir a una especie de mejorar el salario en cuanto a la hora pedagógica, pero también a incentivar la formación continua y posgradual de los docentes, ¿no? Que sería el otro elemento que voy a destacar más adelante. Y el cuarto eje en esta propuesta que tenemos, el tema de la familia, ¿no? Lamentablemente, para nosotros en los últimos 20 años, la familia, en lugar de ser un apoyo para la escuela, ha sido más bien un elemento que ha distorsionado el rol de la escuela, ¿no? Entonces la familia se convierte en una especie de gendarme, ¿no? Que supervigila la acción de los maestros dentro del aula y esto genera una especie de susceptibilidad a la labor docente frente a la sociedad, frente a la familia, ¿no? Cuando la familia en la propuesta tendría que retomar ese núcleo social, ¿no? Ese núcleo que es para la sociedad, para fundamentar los valores holísticos que tiene que tener el estudiante en la educación, ¿no? El tema del respeto, el tema de la responsabilidad y otros valores que son a la sociedad. La familia tiene que garantizar la nutrición no solamente del infante en su primera etapa, sino del adolescente también que concluye hasta los 18, 19 años, ¿no? Su etapa de crecimiento. Por eso es importante la nutrición. Hoy en día tenemos estudiantes que llegan a las escuelas sin haber dormido bien, sin haberse alimentado adecuadamente, y el único alimento que tienen quizás es el alimento complementario que dan los municipios, que desde luego es muy precario, ¿no? Y desde luego, y otro elemento que la familia tiene que contribuir es el tema afectivo. Las familias, porque priorizan el tema económico, ¿no? Descuidan este elemento que es fundamental para la educación, el tema afectivo de los estudiantes con sus parientes más cercanos, con los padres de familia. El Estado, para esta función que debe ejercer la familia, tiene que dar incentivos. El tema del bono Juancito Pinto sí es un incentivo, pero tiene que focalizarse más, porque si bien se distribuye el bono Juancito Pinto en todos los niveles y en todos los cursos de primaria y secundaria, este incentivo en lo menos que se invierte es precisamente en educación, ¿no? O sea, todos sabemos de que el estudiante cobra el bono, pero no invierte en temas educativos, sino invierte en algún capricho que de pronto tiene, pero no en educación, ¿no? Entonces el incentivo tiene que direccionarse para que la familia conserve ese núcleo y contribuya a la educación. Y desde luego la familia tiene que también involucrarse en la orientación vocacional de los estudiantes, ¿no? Y en la educación financiera, porque se habló de que se incorpore en el currículum la educación financiera y esto no creo que sea posible porque la educación financiera es tan diversa que obedece al interés de cada familia, de cada región, de cada círculo cultural, inclusive entonces monopolizar o intentar meter en el currículum una educación financiera que hegemonice algo, más bien va a distorsionar y va a equivocar el camino de la educación financiera. Entonces, esos son los cuatro ejes que nosotros tenemos como propuesta alternativa, más bien que se puede corregir en algo a esta ley educativa. Entonces, seguimos trabajando, difundiendo estas propuestas y creo que pasa por eso. Hemos coincidido en tres ejes y creo que este elemento que yo incorporo al final, que es el tema de la familia, podemos discutir más adelante. Muchas gracias, Elmer. ¿Puedes quitar tu presentación, por favor? Mm. Eh, bueno, tenemos todavía, creo que alrededor de unos 15 minutos para una segunda ronda, que nos dará la oportunidad de tocar algunos aspectos ya más específicos. Y permítanme que yo les proponga algunas preguntas. Jorge, nos has propuesto
una agenda de cambios en la educación y como base para un gran acuerdo nacional que pueda impulsar este proceso. Me imagino que esta sugerencia que haces tiene mucho que ver con la experiencia que has vivido, que conoces de otros países. La pregunta que quiero hacerte es, a la vista de esas experiencias de otros países, ¿cuáles consideras que son los elementos claves, aquellos factores que pueden garantizar eventualmente el éxito de un nuevo proceso de cambios en la educación? Bueno, sí, creo que en este momento, desde septiembre de hace un par de años, cuando Naciones Unidas convoca no para reformar la educación, sino bueno, para transformarla, ¿verdad? Y ese es el verdadero desafío ahora. Y por eso muchos ya estamos reuniendo el término reforma, ¿verdad? Formar. Hay que transformar la educación porque realmente no está respondiendo en el mundo. En otros países en la región, evidentemente, el lograr acuerdos entre los distintos actores sociales está en este momento ayudando mucho a que los planteos puedan ir más allá de los buenos deseos. No quiero usar mucho tiempo, pero creo que ese es un factor importante, ¿no? Puedo poner el caso de Panamá, puedo poner el caso de República Dominicana, que son aquellos que puedo ahora. Anteriormente, Ecuador, ahorita estoy un poquito desactualizado, pero también es otro de los casos que podemos ilustrar. Y yo creo que en esto la intervención de algunos actores fundamentales puede ser también motivada. Quisiera poner el caso de Colombia y algunos países con el movimiento de empresarios por la educación. ¿Verdad? Creo que es otra forma de participación de la sociedad civil. Pero creo que entonces, ¿qué condiciones y qué garantías? Yo diría, bueno, más que garantías, condiciones. Una de ellas es eso, un instrumento, una herramienta que logre concertar, ¿verdad? Y que logre ser el escenario de la discusión y de los diálogos. En algunos países se están llamando mesas, ¿verdad? Entonces hay mesas especializadas que en su momento no es que se circunscribe a un elemento cupular, sino a representantes diversos de la sociedad. Entonces, me parece que el elemento clave es lograr un mínimo de consensos para que pueda darse algo de cambio. Creo que en ese sentido respaldo muchísimo lo que se ha mencionado. Juan Carlos fue explícito en eso. Yo tampoco estoy creyendo que es posible enfocar en muchísimos aspectos. Yo dije que me contentaría con uno, ¿verdad? Con un buen programa, pero es casi como lo que pasó con los indicadores de desarrollo humano. ¿No? Recuerden ustedes la mortalidad infantil. La mortalidad infantil es un indicador, ¿verdad? Que define muchísimo el desarrollo de un país y se lo califica en función de ese indicador, porque es muy potente, porque para que eso ocurra tienen que haber ocurrido otras varias cosas, ¿verdad? Agua, medicinas, atención. Yo pongo un poco analógicamente el tema de la lectura ahí. Entonces, yo sí creo que hay que concentrarse en pocas cosas. Yo propuse seis, pero no es una reforma integral, no es una respuesta. Hay que hacer algunos cambios en este momento, dadas además la fragilidad de condiciones políticas en las cuales la discusión de una nueva ley, el cambiar todo el currículo, o sea, todas esas cosas son emprendimientos destinados al fracaso. Entonces, yo creo que una segunda condición es ser muy enfocados en aquellos que son problemas críticos, sabiendo que no son los únicos, pero que tienen potencia, capacidad, potencia para poder influir en las otras cosas. Yo creo que podemos, Juan Carlos, producir los mejores textos, pero si los chicos no entienden, ¿saben qué van a leer? Entonces, para mí la acción básica es la acción de dotar, no diría recuperar, porque UNICEF, UNESCO, el Banco Mundial están hablando de recuperar las pérdidas de aprendizaje. Yo siempre les he dicho, ¿cuáles pérdidas? Si antes de la pandemia estábamos igual. Miren el IES, o sea, ¿qué hemos perdido?
no hemos perdido nada. Bueno, es una forma de decir, pero en el sentido de que si nosotros dotamos de herramientas de aprendizaje, y aquí se han mencionado algunas, no solamente la lectura, sino la capacidad de autoaprender. La pandemia nos enseñó que podemos aprender sin maestros, debemos hacerlo, pero no sabemos, ¿ya? Y nos descubrió que tampoco sabíamos leer porque los maestros, los papelitos que les mandaban a distancia no funcionaban. Entonces, yo creo que esto nos está enseñando que el énfasis en esas habilidades fundamentales para definir el aprendizaje pueden ser aquellos aspectos esenciales, sin perjuicio. Aquí se han mencionado varias cosas y no quiero repetir de aquellos elementos que pueden ir avanzando. Entonces, a mí me parece que eso pueden ser algunas condiciones, ¿no? Para que empecemos a buscar los factores de transformación de la educación, porque lo que hay que plantear a futuro no es mejorar lo que tenemos. A futuro, no Bolivia, el mundo, la educación en el mundo. Ese es el acuerdo y Bolivia lo firmó en el foro internacional, ¿verdad? Sobre la transformación de la educación. Creo que hacia ahí tenemos que ir caminando. Hasta ahí me paro para intentar responder a tu pregunta sobre qué factores, qué condiciones en la experiencia internacional pueden ayudar a hacer avanzar. Gracias, Jorge. Ernesto, tú has mencionado pertinentemente la importancia de que la educación esté apoyada en datos, en evidencia empírica, en buenas estadísticas. Bajo ese supuesto, ¿qué importancia le asignas a la participación del país en pruebas internacionales? ¿Tú eres partidario, por ejemplo, de que Bolivia participe en las pruebas PISA? ¿Y cómo esa participación debería ligarse con los procesos internos dentro del país de evaluación del sistema educativo? Tu micrófono, por favor. Y gracias, Henry. A ver, yo creo que lo primero que hay que entender es que estas, estos procesos internacionales de medición de la calidad son un instrumento para los procesos educativos. Lo primero que tenemos que entender, no es el fin. O sea, el participar en PISA, en IESE, o tener nuestro propio sistema de medición de calidad, nunca debe ser el fin, ¿sí? Sino tenemos que entenderlos como un medio, ¿sí?, que nos va a ayudar a avanzar en las mejoras de los aprendizajes de los chicos, ¿sí? Desde ese punto de vista, cualquier prueba que nos dé datos sobre los aprendizajes, obviamente cualquier prueba rigurosa, y hago énfasis en riguroso, porque este tipo de ejercicios son bastante complicados, aunque no lo parezcan, pero son muy complejos si los queremos hacer rigurosamente. Cualquier prueba rigurosa que nos dé datos siempre va a ser bienvenida, ¿sí? Desde ese punto de vista, participar en el ERCE para educación primaria es súper importante. Participar en PISA, que si bien no mide los conocimientos de un grado, sino los conocimientos de los chicos de 15 años, que pueden estar en grados distintos, es importante, pero también es importante que empecemos a gestar nuestro propio sistema de medición de calidad, ¿sí?, que tenga un carácter universal, es decir, que todos nuestros chicos participen y no sea solo muestral como es PISA o como es el ERSA, ¿sí? No quiero decir que no sirve PISA y ERSA, son muy valiosos, pero puede ser más importante también tener un sistema censal donde todos nuestros chicos participen. Por ejemplo, la prueba en Yambae que se va a realizar, no sé si este año o el próximo, con los que va a trabajar el OPSE, va a ser una prueba censal de todos los chicos de sexto de secundaria. Esa prueba nos va a dar realmente una radiografía de lo que ha pasado en los 12 años. Y nos va a permitir trabajar también de manera más individualizada con los chicos. Entonces, para mí, participar en las pruebas es importante, generar nuestros propios datos es importante, porque al final del día lo que me interesa es tener información para poder tener evidencia sobre dónde tengo que ajustar mis procesos pedagógicos. Gracias, Ernesto. Juan Carlos, tú has puesto énfasis en la importancia de reforzar la gestión escolar, la gestión en las unidades educativas. Te has referido al liderazgo de los directores, a la relación con los profesores, en fin. En ese contexto, en los años 90 se valorizó mucho la participación de los padres de familia
para acompañar el proceso de reforma educativa, pero además para jugar un rol de fiscalización, de control y creo que además de aportes en las propias unidades educativas. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Uno tiene la impresión de que se ha desvalorizado el papel de los padres de familia, incluso probablemente se ha distorsionado. ¿Tú crees que esa participación es susceptible de ser rescatada y en qué términos tú podrías replantear en el objetivo de mejorar, de fortalecer la gestión en las unidades educativas? Sí, yo creo que el concepto que has usado de distorsión es el que se aplica a lo que ha pasado en este proceso. Han habido consejos educativos, la participación de los padres de familia en las unidades educativas, atribuyéndose competencias que no eran propias de él. Pero bueno, en todo esto, el liderazgo de la unidad educativa juega mucho para atraer a los padres de familia y que sean actores positivos en el quehacer educativo y no actores que destruyen la autoridad, que conflictúan, hacen reclamaciones fuera de lugar, etcétera, etcétera. Yo creo que habría que fortalecer primero la, la organización de los padres de familia en cada unidad educativa, pero bajo el liderazgo de un director solvente que pueda manejar todos esos esfuerzos, todas esas potencialidades para construir lo que decía la personalidad de la unidad educativa. Incorporar a los padres de familia para que definan su visión, sus objetivos a mediano plazo, etcétera, etcétera, de tal manera que los padres de familia se sientan cómplices de construir un modelo distinto al resto de las unidades educativas. Con esto he planteado que es necesario dar posibilidad a la heterogeneidad del servicio educativo. En los últimos años hemos tenido una política brutalmente homogenizadora. Todos tenían que hacer exactamente lo mismo. Amenazas de castigos, etcétera, etcétera. Yo apuesto porque las unidades educativas logren personalidad, logren diferenciarse de otras, siempre pensando en lo mejor para los estudiantes. Y un añadido cortito para mi amigo Jorge. Cuando planteo los textos, la enseñanza sistemática de la lectura comprensiva va en todos los textos, no solamente en lenguaje, sino en todas las áreas. Y tú decías, los profesores de lenguaje no son los únicos llamados a enseñar sistemáticamente la lectura comprensiva, sino todo el plantel docente. Eso tiene que estar incorporado en cada uno de los textos. Gracias, Benson. Gracias a ti. Elmer, has escuchado que se ha insistido mucho en este foro en la importancia de construir pactos, acuerdos entre los actores de la educación, pero también entre los actores educativos y los actores políticos, es decir, aquellos que toman decisiones de gobierno, que influyen en las decisiones de política educativa. Mi pregunta es, el, el gremio al que tú representas, el magisterio, ¿tiene interés y determinación de ser parte de la construcción de estos acuerdos? Y si así fuere, ¿qué puntos centrales tú plantearías para que esta participación deseable del magisterio en la construcción de acuerdos nacionales para transformar la educación sea posible? Bien, a ver, cuando hablamos de acuerdos, yo estoy entendiendo de que los acuerdos con el nivel político para ver de qué manera nosotros podemos involucrarnos en la construcción de una nueva propuesta educativa. Desde luego, nosotros nos mostramos amplios a estos acuerdos, pero en los espacios donde hemos intentado incorporar nuestra, no sé, nuestra contribución, nuestro aporte, nos es disminuida la participación, ¿no? Prueba de ello es en el pasado Congreso Educativo desarrollado en Tarija, el magisterio estaba en una proporción de
creo que 5-1, ¿no? Apenas por cada 5 participantes en el Congreso era un maestro. Esa es la correlación de fuerzas que tenemos en estos escenarios donde se debiera construir la propuesta educativa. Ahora, desde el plano político, en la última bancada, yo entiendo que por lo menos deben haber por lo menos unos 5 maestros, ¿no? Que están ocupando carteras o de diputados o quizá por ahí algún senador, pero no se ha conocido ninguna contribución efectiva de estas personalidades por plantear, ¿no? las observaciones que tiene el magisterio como gremio al gobierno. Entonces, es más, en algún momento, Freddy Mamani, creo que era el ¿no? Presidente de la Cámara de Diputados, maestro rural, él teniendo la posibilidad de cambiar o de modificar la ley educativa que tenía tanto reparo, no lo ha planteado, ¿no? Y más se fue a cumplir su rol partidario, pero no gremial, ¿no? Ahora, no digo que el magisterio tenga que imponer el criterio gremial, ¿no? Porque desde luego nuestra propuesta a veces es mal vista de solamente ser salarialista, ¿no? Lo cual en los últimos años por lo menos ha cambiado mucho esta visión. Entonces, ya hay propuestas mucho más solventes, más sólidas. Entonces, tenía que haber la necesidad de estos personajes que están en la política boliviana de plantear para reconducir esta ley que se estaba aplicando, ¿no? Por eso yo decía, los maestros, en 2012, cuando se empieza a aplicar la ley 070, nos oponemos a la aplicación plena, y de ahí hemos transitado casi unos 6 años solos. Y recién la sociedad se ha dado cuenta de que la ley 070 no estaba resolviendo la crisis, de que la ley 070 empezó a ser resistida también por padres de familia, fue resistida por muchos sectores. Entonces, esa posibilidad de hacer acuerdos puede ser con otros sectores que hacen a la educación misma, con padres de familia, de pronto la parte administrativa, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, no se ha consolidado, ¿no? Porque ha sido más la hegemonía partidaria o política que se ha impuesto frente al criterio pedagógico, frente al criterio de aunar esfuerzos para cambiar algo que se estaba haciendo mal. Ahora, de aquí en adelante, nosotros guardamos mucha esperanza de que las propuestas políticas, en esto que ha expuesto Jorge al principio, todos reparan en que hay que revisar el currículum, hay que revisar la formación de los maestros y también hay que revisar el tema presupuestario, ¿no? Estamos plenamente de acuerdo y es más, nuestro interés es tal de que creo que el tema educativo tiene que ser prioritario en este consenso de los actores políticos, porque solamente si se invierte los recursos y los esfuerzos en el tema educativo, se va a resolver también los otros temas inherentes. Un individuo muy bien educado no va a caer en la corrupción, un individuo bien educado, bien formado educativamente, va a ahorrarle al Estado inclusive en temas de salud, ¿no? Porque va a ejercer la salud preventiva y no la salud restaurativa. Un individuo, un ciudadano bien educado, de pronto va a invertir mejor o va a elegir mejor a sus gobernantes y va a invertir mejor los recursos que le lleguen. Entonces, cuán importante es invertir y aunar esfuerzos con relación a la educación, pero en este aunar esfuerzos nosotros reclamamos que se nos dé la participación debida porque somos un sector importante. Ernesto decía, son alrededor de 200.000 maestros. Sí, somos aproximadamente 180.000 maestros entre urbanos y rurales. O sea, somos un sector importantísimo y nuestra representación tiene que ser tomado en esa dimensión. Bueno, en Henry, este ya cierre del foro, yo Henry, quiero, sí, ¿me permites una breve intervención sobre esto, los acuerdos? a Simplemente ver, para informarles, ¿no? Hay un documento que ha salido el año pasado del Instituto de Planificación de la UNESCO que lo que hace es una revisión de los últimos 50,
de los procesos de reforma y modificaciones de sistemas educativos en los últimos 50 años, ¿sí? Y aquellos procesos que han tenido éxito son aquellos procesos que han logrado acuerdos, que han logrado generar consensos sobre la importancia del proceso. Y dentro de estos procesos que han generado consenso, los que mayor impacto han tenido han sido aquellos que han logrado incorporar a los docentes dentro del consenso, de manera importante. Entonces, creo que es fundamental pensar que el consenso sin los docentes no nos va a ayudar para nada. Y precisamente a partir de esto último que dices, Ernesto, yo quería rescatar esta disposición que expresa Elmer de que el magisterio sea parte activa de un proceso de transformación de la educación boliviana, pero además la disposición de concertar acuerdos, posiciones, puntos de vista, medidas concretas que puedan ayudar a avanzar en ese proceso, ¿no? Hoy hemos tenido, creo que, una discusión que nos ha permitido corroborar que existen puntos de amplia coincidencia en el diagnóstico, en la manera como los partidos están enfocando sus planes de gobierno. Eh, Hay obviamente diferencias, pero también hay aspectos comunes en ese diagnóstico, incluso en las propuestas que se están haciendo. Y si además se toman en cuenta propuestas no partidistas como la que hemos trabajado, por ejemplo, en la Fundación Milenio, que es el Plan Bicentenario, se puede advertir que hay un terreno común y que puede ser fértil para hacer de este momento un momento de oportunidad, una ventana de oportunidad para encarar esta necesaria transformación de la educación en el país. Los invito pues a todos ustedes, amigos, a tiempo de agradecerles a ustedes, a los panelistas y a las personas que han tenido la gentileza de seguirnos a través de la transmisión en Facebook, invitarlos a que continuemos desarrollando este esfuerzo de reflexión y de debate colectivo. Yo sé que el momento que está viviendo el país como que cierra espacio a otros temas que no sean o no estén relacionados muy directamente con la economía. Creo que tenemos que pelear contra esa limitación. Tenemos que lograr que los partidos, que los candidatos, que la prensa, que la opinión pública en general, ¿no?, acompañe esta reflexión. La educación tiene que ser una causa nacional prioritaria y creo que la manera de lograrlo es a través de eventos de este tipo y de otras iniciativas que estoy seguro que se van a ir gestando en otros ámbitos de la sociedad. Así que muchas gracias por esta oportunidad, que sea un momento más de un largo proceso de discusión, de reflexión, de debate, que nos conduzca a construir esos consensos básicos que necesitamos para hacer de la educación una verdadera prioridad nacional y que ojalá eso se concrete a partir de la próxima gestión de gobierno. Al terminar, entonces, con estas palabras, este foro, quiero invitar a las personas que nos están siguiendo por Facebook a que escuchen la información de un evento, de un taller que se está organizando y que tiene también mucho que ver con aspectos que se han discutido esta noche. El papel que pueden jugar las nuevas tecnologías y en particular la inteligencia artificial en la mejora de los procesos educativos. Dicho esto, muchas gracias, amigos que nos han acompañado. Gracias a ustedes, estimados amigos del panel, y seguro que nos volvemos a encontrar en otro momento. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Oye, bueno. Junto a ANDECOP con la Federación de Maestros Rurales y Urbanos de Cochabamba, estamos convencidos de que la educación es el motor de desarrollo de un país. Creemos firmemente que trabajando en conjunto los maestros y las unidades educativas es posible lograr un cambio profundo y decisivo en Bolivia. Como ya sabes, del 16 al 21 de julio llevaremos a cabo el taller virtual de inteligencia artificial para docentes, donde mostraremos en vivo cómo la inteligencia artificial puede ayudarte en muchos aspectos que mejorarán tu calidad de vida. Además de enseñar herramientas prácticas para el día a día, nos enfocaremos especialmente en sus aplicaciones educativas como corregir textos, generar ideas creativas, presentaciones didácticas, corregir exámenes y más, todo con mayor rapidez y eficiencia. Invitamos a todos los docentes que desean ser parte del cambio y actualizarse junto a nosotros. Te esperamos.
Hola, somos la Academy y junto a ANDECOP con la Federación de Maestros Rurales y Urbanos de Cochabamba estamos convencidos de que la educación es el motor de desarrollo de un país. Creemos firmemente que trabajando en conjunto los maestros y las unidades educativas es posible lograr un cambio profundo y decisivo en Bolivia. Como ya sabes, del 16 al 21 de julio llevaremos a cabo el taller virtual de inteligencia artificial para docentes, donde mostraremos en vivo cómo la inteligencia artificial puede ayudarte en muchos aspectos que mejorarán tu calidad de vida. Además de enseñar herramientas prácticas para el día a día, nos enfocaremos especialmente en sus aplicaciones educativas como corregir textos, generar ideas creativas, presentaciones didácticas, corregir exámenes y más, todo con mayor rapidez y eficiencia. Invitamos a todos los docentes que desean ser parte del cambio y actualizarse junto a nosotros. Te esperamos. Hola, somos la Academy y junto a ANDECOP con la Federación de Maestros Rurales y Urbanos de Cochabamba